Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca. Principalmente vamos a ponerle foco al señor Facundo Zonati para que nos explique exactamente bien qué impacto pueden tener las medidas del Banco Central. Qué tarea, ¿no? Difícil. ¿La de explicarme la de explicarte, o la de descifrar qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional? Lo segundo creo que es más difícil, pero vamos a arrancar por lo que fue la medida de hace solo un par de horas del Banco Central, que básicamente agrega nuevas restricciones al acceso a los preciados dólares estadounidenses, que es como la moneda de resguardo de los argentinos. El primer punto que hay que entender acá es que la gente no confía en el peso, y eso es un problema para el Banco Central y para el gobierno en este momento, porque las reservas se van licuando día a día, y con estas nuevas restricciones que consisten básicamente en restringirle aún más a las empresas el acceso a dólares, y aquellos ahorristas que quieren comprar los 200 dólares van a tener que hacerlo de alguna manera también con más impuestos, porque van a tener que pagar el 35% de ganancias, a cuenta de ganancias en realidad, y por otro lado, lo que sean compras con tarjeta de crédito en el exterior también van a ir a cuenta de ese cupo de 200 dólares mensuales. Facundo, vos nos enseñaste siempre desde este espacio que un dólar más un dólar más, que todo va sumando, y aunque sean pequeños ahorristas, realmente después se va en una especie de fuga del Tesoro Nacional, que se va quedando sin dólares en su haber. En algún punto, bueno, esto de que la gente no confía en el peso, que no es no confía porque no confían, qué malos que son, ¿no? Qué malos que somos todos los ciudadanos, sino que en realidad uno en la vida cotidiana, en la economía real, ve cómo la plata le alcanza cada vez menos. Entonces se refugia en el dólar. Exactamente, hay expectativas de inflación, hay expectativas de que la moneda de alguna manera va a seguir perdiendo valor, entonces la gente ¿qué hace? Compra dólares, que es hasta ahora lo único que podía hacer en materia de ahorro de divisa extranjera. Entonces, esto que sucede este día no empezó hoy, digamos. Claro. El gobierno ya viene con este problema desde hace meses. De hecho, se viene agudizando porque los dólares de libre disponibilidad que tiene el Banco Central son cada vez menos. Y lo que gana con esto el gobierno es un poco más de tiempo. Pensá ¿Pero tiempo para qué? Bueno, esa es la gran incógnita, justamente. No sabemos. Tu segunda pregunta. Y la verdad que es muy difícil saber qué puede querer el gobierno en estos 3 meses, si es ganar tiempo para... No quedarse sin dólares. Ese es el hecho básico, digamos, pero después, ¿qué más quiere con eso? Si quiere llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si quiere ganar tiempo para que de alguna manera se calme la presión sobre el mercado de cambios. La verdad que es una gran incógnita. Lo cierto también es que esta restricción, digamos, tiene que ver con que en los últimos meses cada vez más argentinos recurrían a la compra de dólares. La mitad de esos argentinos, 2,5 millones de personas que compraban dólares sobre los 5 millones totales, lo que hacían era el famoso rulo, de comprar para vender y hacerse de una ganancia. Bueno, esto ahora se limita bastante y de esa manera el gobierno achica de alguna manera ese tubo por donde se escapan los dólares. Y lo mismo con el caso de las empresas, que no es menor. A ver. Hasta el 31 de diciembre las empresas van a tener que en realidad van a poder pagar el 40% de sus deudas en dólares, y el resto van a tener que ir de forma obligada, compulsiva, a refinanciarlo con los bancos. Esto también es muy importante porque todos los meses las empresas requerían alrededor de 500 millones de dólares, y con esta medida obviamente el grueso de ese dinero queda en el Banco Central, y de nuevo gana tiempo el Banco Central y el gobierno para el año que viene. Habría que evaluar también en algún punto si la estrategia contempla no solamente tratar de contener la cantidad de dólares que se van de las arcas del Estado, sino también cómo generar que ingresen dólares. Bueno, eso es una gran incógnita también que deberíamos ver, de cuáles van a ser las medidas que van a implementar desde el gobierno de Alberto Fernández para que ingresen los dólares, porque esto no se trata nada más de contener que se vayan y ganar tiempo, sino de ver de qué forma pueden aumentar. Se logre el cambio de expectativas de alguna manera, y como ocurrió en otros momentos de la Argentina, hay que recordar que salidos de la crisis del 2001 y hasta bien entrado el primer mandato de Néstor Kirchner, el problema del Banco Central era el contrario, porque la gente se deshacía de los dólares para hacerse de pesos, y era un problema que de hecho bajó la tasa de interés incluso cuando creo que Alfonso Prat Gay estaba en el Banco Central,
y tuvo que bajar la tasa de interés a menos del 1%, inédito para los últimos años de la Argentina y para el contexto actual de la Argentina. Entonces, tiene que haber un cambio de expectativas. El tema es cómo lo va a lograr el gobierno. Vamos a seguir. Gise quería decir algo y tiene un dato No, ahí, claro, Nicolás, pero digo, que sé que está claro es que interesante. potenciando el cepo no va a lograr que entren inversiones, porque nadie va a querer entrar dólares en el país y después nos puede sacar. Lógico. Digamos, nadie se mete en un lugar donde después no puede salir. O sea que por esta vía, al parecer, no es. Y Pero además por eso- teniendo en cuenta por que eso ya me se pregunto fueron cuál es 10 la estrategia, Claro. porque en definitiva lo que decíamos recién en la venta, también falta mucho tiempo de acá a que finalice el mandato Alberto Fernández. Tiene que trazar una estrategia de acá a 3 años, más de 3 años en algún punto, para poder evaluar cómo van a ingresar los dólares, siendo que lo que nos dijo Facundo al principio de su speech en algún punto, nadie confía en el peso, ni siquiera los propios ciudadanos. Por lo tanto, ahí habría que ver cómo van a equilibrar la balanza, se viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional también. Y además, Nicolás, que sacó una cuenta, les diría, de color maravillosa, porque hace poquito tiempo escuchamos a Martín Guzmán decir... Bueno, primero el principal problema que tiene tu planteo es que el presidente de la Nación dice no creer en los planes, así que estamos en serios problemas. Y Martín Guzmán, en una entrevista que dio al diario La Nación del domingo, dijo literalmente que para él el cepo es una medida de aguante. ¿Sí? Es una medida de aguante, lo cual la pregunta que le debería seguir es ¿de aguante a qué? O sea, ¿aguantar hasta cuándo? Porque ¿cuánto podés aguantar? Porque ahora baja a, ponele que baje a $3. Y van a seguir saliendo $3. Ahora, desde el momento que La Nación lo publicó en su portal... A ver. O sea, el diario se empezó a distribuir a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero que desde que lo publicó en su portal, Martín Guzmán diciendo que no iba a aumentar la presión del cepo porque no servía y él buscaba la normalización. Hasta que Miguel Pelle hizo el anuncio hoy, pasaron 36 horas nada más. 36 horas, pero es inteligente igual el anuncio, déjenme decirles, porque no dicen que no van a poder comprar dólares o que van a poder comprar menos dólares, sino que dentro de ese cupo van a entrar otros gastos en dólares. En algún punto está un poco maquillada la medida para que no provoque este impacto del me recortan la cantidad de dólares que puedo ganar, que a veces pega mucho en la clase media fundamentalmente, que es la que está más pendiente. Después tenemos un gran porcentaje de la población de la Argentina que no tiene ni acceso a poder comprar dólares, ni siquiera pensar en llegar a fin de mes. Mientras todo esto pasa y desconocemos las estrategias de cuáles van a ser a futuro las medidas económicas, la oposición dirime otro tipo de conflicto en los medios de comunicación principalmente. Ya estuvimos analizando la semana pasada cómo Horacio Rodríguez Larreta se pone en el centro de la escena por el conflicto con la coparticipación con el gobierno nacional y aparece como una especie de presidenciable. No bastó eso, más que apareció Mauricio Macri y que empezaron también otras figuras dentro de Juntos por el Cambio a pretender otro tipo de candidatos. Hoy, en una entrevista radial con Radio Con Vos, creo que con Reinaldo 7K se fue la entrevista, Gerardo Morales, el gobernador de Salta, subrayó una y otra vez que quiere que el próximo candidato a presidente del espacio sea un radical, Gise. Sí, ya estaba, viste, marcando el territorio. Sí, pareciera que la crisis y la pelea entre la Nación y la ciudad por la coparticipación adelantaron exageradamente la pelea más electoral o más político-partidaria, porque hasta ahora, estoy hablando dentro de la interna de la oposición, o sea, se diversificó estas internas que hay en la oposición. Porque por un lado, hasta ahora, ¿qué teníamos? Teníamos como a los dirigentes que estaban entre el partido de los que gobiernan y los dirigentes llanos, ¿no? Que unos que decían, no, hay que ser más tolerantes con el gobierno, y los otros que decían, como Macri, Patricia Bullrich, no, hay que ponerse más duros y pegarles. Y halcones y palomas también, ¿no? Sí. Para decirlo de alguna forma. Y ahora pareciera que aparecen internas más relacionadas con las candidaturas o con la pelea territorial, claro, o con lo político partidario. Como vos decís, lo subieron al ring a Larreta el gobierno y automáticamente salió Macri a ocupar el escenario. Salió Monzó
también la semana pasada a decir que él quiere ser, bueno, candidato a gobernador en la provincia, a ratificar eso, pero a pegarle a Macri salió Jorge Macri, que también disputa ese territorio y esa candidatura, a cuestionarlo. Hoy salió Gerardo Morales a decir también lo mismo, que Macri tendría que dar un paso al costado, y a decir que el próximo candidato que le gustaría es que sea un radical. Dice, respeto al jefe de gobierno porteño. Medio que ahí también coló esto de la ciudad, el exceso de fondos de la ciudad, en todo caso lo tendría que repartir. Coló, te digo, yo escuché la entrevista, ¿Viste? Fue muy claro, Gerardo Morales cómo impuso una firmeza totalmente en contra de lo que viene sosteniendo, tratando de defender Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Dice, la ciudad tiene que volver a pagar, volver a recibir un 1,4% de coparticipación más el costo de lo que sale el servicio de mantener la policía, que están diciendo, como dice el gobierno, claro. Ni un peso menos. Llegás a agarrar la famosa tablita de cuánto aporta cada uno y cuánto recibe cada uno de coparticipación. Gerardo Morales está defendiendo. ¿No? Todavía faltan para las elecciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezan ahí a haber diferentes internas. Vamos a analizar todo con Sebastián García de Luca, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio. Diputado, buenas noches. Gracias por atendernos nuevamente. Hola Diana, ¿cómo estás? De vuelta. Bien. Bueno, nosotros lo habíamos entrevistado justamente para indagar un poco en las internas dentro del espacio, que ahora se ven bastante altisonantes en los medios de comunicación. Son formas que quizás se tienen de expresar, los tiempos se van dando donde se pueda conversar un poco más o dar estos debates políticos. Son debates lógicos que tiene cada fuerza y obviamente que a veces resuenan. La aparición obviamente de mi referente y mi jefe político, que es Emilio Monzó, que apareció también después de mucho tiempo dando entrevista el fin de semana, así que imagino que a eso hace referencia. Bueno, Emilio Monzó, está bien que usted lo especifique para la audiencia, en algún punto dio una entrevista en el que enseguida, bueno, cuenta sus aspiraciones a ser gobernador. Era algo que se sabía, que se venía manejando también dentro de lo que es la política, ¿no? Las aspiraciones de Monzó en el territorio bonaerense. Fue el gran armador en algún punto de la provincia de Mauricio Macri, pero enseguida Jorge Macri salió a contestarle y dijo algo así como que, bueno, no estaba siendo consecuente desde hacía un tiempo con los intereses del espacio político. ¿Qué análisis tiene de las palabras del intendente Vicente López? La verdad me sorprendieron, no sé desde qué lugar y con qué perspectiva lo plantea Jorge. Yo estoy dentro del bloque Juntos por el Cambio, Emilio tiene una senadora dentro del bloque provincial de Juntos por el Cambio y los legisladores tuvieron una discusión que no se les permitió tener un interbloque en la provincia y hubo una diferencia, pero son parte del esquema. Emilio, obviamente, no sé desde qué lugar lo plantea Jorge Macri, pero sí en ese caso Emilio no pertenece al PRO, no está afiliado al PRO, nunca lo estuvo, siempre lo fue como el armador de Mauricio Macri, fue el armador de Cambiemos en discusiones que generaron mucho debate interno. Inclusive con debates que en aquel momento se daban de gente que quería mantener una línea de propura o muchos casos que querían quedarse en el Frente Renovador. Pero bueno, Emilio tuvo esa idea y lo hace desde ese lugar. Me parece que plantear cuál es el rol de Emilio, que fue el eje fundacional de Cambiemos, me parece que es un grave error, pero más allá de eso, le tengo respeto a Jorge y no quiero entrar en ningún tipo de debate. Pero diputado, ¿no es muy temprano para hablar de candidatura? Faltan 3 años de disputa de territorio. Sí, totalmente. Me parece que hay cuestiones que Emilio la planteó ante una pregunta del periodista si le gustaría hacer, y obviamente que él dijo que le gustaría hacer. Pero eso no quiere decir que esté trabajando por esa candidatura. Claramente hoy nosotros estamos abocados a discusiones en el Congreso. Emilio está con charlas con intendentes, con dirigentes de la provincia de Buenos Aires y con sectores también vinculados a empresarios, turismo, analizando la situación y planteando cómo hoy nos damos determinados debates y cómo dentro de la oposición tomamos un dogma, una idea que tiene que ver claramente con la búsqueda de moderación, de firmeza en muchos temas como tenemos que tener y como lo estamos teniendo y como lo hemos tenido durante todo este tiempo, pero también ser moderados porque realmente fue el planteo de Emilio, es la única salida que tiene Argentina si el oficialismo y la oposición, que vienen cambiándose los roles, pero sin establecer punto de diálogo, no se pueden cambiar las cosas y eso no sucede.
Vamos a abrir con las preguntas del panel. A ver, Gise. Sí, ¿qué tal, diputado? Monzó dijo que tanto Macri como Cristina ya fueron y que tenían que dar un paso al costado. Cristina parece que lo entendió el año pasado cuando se corrió y permitió la unidad del peronismo, pero se quedó adentro. Entonces, para Macri, ¿qué papel están viendo en el futuro? ¿Dentro de la alianza, ocupando qué cargo? ¿Siendo candidato el año que viene? ¿Dónde lo ven? Mira, lo que dijo Emilio no es que jubiló a nadie. Lo que plantea Emilio es buscar cómo una nueva generación de dirigentes toma más preponderancia dentro de la conducción y dentro de la dinámica de Juntos por el Cambio. Y en eso ha nombrado a Lustó, lo nombró a Frigerio, lo nombra a Horacio y a muchos dirigentes. Y habló de Macri, de lo que él espera que ese presidente, como pasa en el mundo, que lamentablemente, y así lo plantea, el rol ese magnánimo que tienen los expresidentes a lo largo del mundo y que lamentablemente en Argentina no sucede, donde los expresidentes terminan en discusiones quizás que no son tales al rol que han tenido, con acusaciones en la justicia y todo ese barro que solemos ver de los expresidentes. Y lo plantea de ese lugar, ¿no? No es que diga que haya que correr a nadie. Pero que lo manda a dar charlas por el mundo, que no sea candidato, por ejemplo. No, desde ese lugar lo que dice Emilio es que hay que buscar cómo toma ese rol más magnánimo, pero que Mauricio Macri representa a muchos sectores de la oposición, sin duda. Nadie jubila a nadie. Quizás que los lugares de conducción sean ocupados por otra generación. Y la candidatura a presidente, me imagino, que se refiere a eso también. Bueno, en algún momento lo que defina el frente, pero va en línea incluso con lo que ha dicho Macri, que en la entrevista que dio con Vargas Llosas, que él quería estar en ese lugar. Entonces creo que a veces se toman más las palabras de Emilio por confrontaciones anteriores o por las típicas internas que pasan en todos los espacios y obviamente que están en Juntos por el Cambio. Lo que pasa, diputado, es que hablamos de consenso, pero no están logrando ni siquiera un consenso de puertas para adentro en algún punto. Con todo respeto, ¿no? No, que el consenso nosotros lo buscamos puertas para adentro todo el tiempo. Buscamos cómo somos una alternativa de gobierno. Pero también hay que dar discusiones. Digo, la búsqueda de consenso no significa decir que pensamos todo lo mismo. No, es verdad en algún punto, pero digo, el trayecto de acá a dentro de 3 años las elecciones en algún punto puede desgastar también el espacio, o ustedes no lo ven así. Yo creo que hay discusiones que hay que tener. Quizás la pandemia no permite cierto formato de discusiones quizás más reservadas o más discretas, pero sí son discusiones que nos debemos, como decía Emilio, para no cometer errores, los mismos errores que hemos cometido estando en la gestión. Lo que fue en aquel 2015 un ayornamiento y una coalición de partidos y de dirigentes que después no tuvo esa misma dinámica al momento de gobernar, sí hoy nos merecemos plantearla. Entonces no es que estemos diciendo discusiones de futurismo, me parece que son discusiones que cada frente político tiene y que nos debemos dar si realmente queremos ser una alternativa de gobierno. Ese es el punto hacia adelante y cómo hacia la gente podemos ampliarnos, podemos oxigenarnos, podemos mostrarle que tenemos un plan de gobierno, que hay ideas nuevas, que hay conducciones nuevas y como siempre también decimos, teniendo puentes de diálogo establecidos con sectores que hoy son del oficialismo, a quien nosotros nos encantaría ganarles en una elección, hoy nosotros somos oposición, pero tener diálogo. Si eso no pasa, vamos a estar recurrentemente cada 4 años pasando de un gobierno a otro con una Argentina dividida y sin poder cambiar nada. A ver, no sé quién sigue con las... Nico. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Entiendo lo del camino de la moderación y entiendo lo de las discusiones puertas para adentro, pero cuando uno escucha declaraciones como la de Gerardo Morales, hay cuestiones que no se discuten. O sea, básicamente el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, por más que el gobernador sea de Jujuy, tienen que entender cuál es el camino de la ley y lo que le corresponde a cada provincia. ¿Cómo cayó dentro del espacio las declaraciones de Gerardo Morales, que encima pide un candidato radical para el futuro? La acabo de ver recién en la previa que estaba a punto de charlar con ustedes, así que no tenía la información. Había visto también lo de que planteaba un radical como candidato a presidente, cosa que me parece legítimo dentro de su fuerza, y dentro de lo que hace la discusión de la coparticipación, y lo digo como un diputado de la provincia de Buenos Aires, no de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que obviamente que el traspaso de responsabilidades que se les hizo a la Ciudad de Buenos Aires en aquel momento requiere fondos. Entonces todo lo que corresponde con los fondos asignados al desenvolvimiento de la policía me parece que son justos, legítimos y estoy completamente de acuerdo que el jefe de gobierno haga los planteos judiciales que tiene que hacer y que tenga los fondos, porque también otra discusión que no se da es que la Ciudad de Buenos Aires también aporte una masa de recursos en términos impositivos a la masa coparticipable que no corresponde, como nos pasa a nosotros en la provincia de Buenos Aires. Y te agrego otra discusión, y medio como un aviso también de los proyectos que nosotros venimos presentando, que hemos pedido varios diputados de Juntos por el Cambio,
que el gobierno nacional también coparticipe toda la cantidad de recursos que ha emitido, Nicolás. Digo, para ser un poco más claro ante la sociedad, hay una cantidad de recursos que son los impuestos, que eso se distribuye de una manera por índice a cada provincia, que es lo que estamos diciendo recién. Aparte, este gobierno ha tenido una enorme emisión que ha superado toda la cantidad de impuestos. Todo lo que ha emitido el gobierno, todo lo que el Tesoro de la Nación le da cuando le mete a la maquinita, el gobierno no lo coparticipa. Y ese volumen de la emisión de dinero es mayor a toda la cantidad de impuestos de la Argentina que coparticipan. Entonces, demos estas discusiones y demos discusiones sobre la forma de administrar. Lo que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires también tiene que ver con el manejo de buena administración. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos visto que Kicillof ha tenido 70.000 millones de pesos este año extra a la coparticipación y nada de todo eso fueron ni a los policías, ni a los médicos, ni a los docentes, ni a las inversiones en las escuelas. Entonces lo que tenemos también que discutir en el fondo... ¿Dónde fueron? No tiene que ver solamente a otras prioridades que ha definido el gobernador que no han sido esas. Y lo más alarmante también tiene que ver con que ni siquiera vieron el reclamo. Como ha dicho Berni, como dijo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, eso es lo más alarmante en algún punto. Que ellos están pensando en la lógica, digo, lo vemos a Berni transitando todos los días los medios de comunicación, conoce todos los medios, las direcciones de todos los medios de comunicación de la nación y no conocía lo que estaba pasando dentro de su fuerza. Entonces ahí creo que también nosotros tenemos que ser claros en qué es lo que defendemos como modelo de gobierno y qué es lo que nosotros venimos a valorizar de lo que hace Horacio y lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra dinámica, en nuestra idiosincrasia en la provincia de Buenos Aires. Facu. Sí, diputado, no deja de llamar la atención que con respecto a la coparticipación, muchos miembros, diputados, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, de la oposición, de alguna manera estaban en contra de que le quitaran fondos a la Ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad era un beneficio para la provincia de Buenos Aires. Me pregunto si en ese sentido no tienen que hacer de alguna manera un frente común, ya que tienen que ver con beneficiar, en este caso, a los miembros de la provincia de Buenos Aires, del mismo modo que miembros de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires celebraban que le quitaran fondos a su propia ciudad. En ese sentido, ¿no se tiene que rediscutir de nuevo la coparticipación en algún punto, destacando sobre todo esto, que tanto Ciudad de Buenos Aires como provincia son de las que más aportan? Yo comparto con vos, creo que hay una discusión que saldar que tiene que ver también con terminar con ciertas falacias de quienes hoy dicen defender más fondos y que cuando tuvieron gobierno desde el 2003 al 2015 no mandaron un centavo a la provincia de Buenos Aires y congelaron el fondo conurbano, como lo hizo Kicillof siendo ministro de Economía. Entonces, lo que hay que dar es discusiones sensatas. Yo ya fui viceministro del Interior en la etapa del gobierno anterior, junto con Rogelio Frigerio, cuando discutimos cómo devolvíamos el fondo conurbano en la provincia de Buenos Aires. Estuve en muchas discusiones con todos los gobernadores para ver cómo podíamos destrabar algunas injusticias que hay en ese reparto de la coparticipación. El tema de tener Facundo en eso es que para discutir una nueva coparticipación, al ser una ley convenio, con una provincia que no esté de acuerdo, no se permite modificar, con lo cual hay un tema muy complejo que lo logramos avanzar en algún punto con la última reforma fiscal, pero que bueno, es un tema mucho más delicado, donde vos tenés provincias como la provincia de Buenos Aires que aporta el 45% de los recursos del país y recibe el 23%, donde la Ciudad de Buenos Aires aporta el 25% y recibe el 13% y ahora le están sacando. Claro. Son discusiones de fondo que obviamente en algún momento hay que dar, como tantos temas estructurales que nos pasan en Argentina y se siguen sin evitar las discusiones sinceras y con diagnósticos profundos. Es interesante, diputado, lo que está planteando, ¿no? Porque usted plantea la necesidad de la discusión de fondo que finalmente después nunca se da. Seguimos discutiendo si realmente hay que quitarle a la ciudad para darle a la provincia de Buenos Aires. Y queda la discusión en eso solamente. Sí, lamentablemente seguimos en eso, Diana, y creo que hoy lo vemos en la actualidad cuando vemos otra vez una propuesta para crear un impuesto. Y seguimos con parches, seguimos con discusiones superficiales. Es como que tenemos roto el tendón de Aquiles y estamos discutiendo si nos ponemos una curita en la rodilla. Discutamos en serio el sistema tributario en Argentina, discutamos toda esta maraña de más de 100 impuestos que existen en Argentina y que han generado que haya un 40% de la economía en Argentina en negro, con un Estado que se ha duplicado o triplicado en el caso de algunos gobiernos provinciales o municipales, y sin embargo la cantidad o la calidad de los servicios públicos no son las que han crecido en esa dimensión, por el contrario. Todo lo que nos hemos creado en la escuela pública, no tenemos hoy la misma calidad de la escuela pública, con la misma calidad de las escuelas,
Lo mismo pasa en seguridad y pasa en salud. Entonces, todo lo que están viendo, todos los contribuyentes terminan pagando impuestos y además pagando seguridad privada o alarmas o a una escuela privada o una prepaga de salud. Esas son las discusiones de fondo. No si generamos un nuevo impuesto, si seguimos con discusiones superficiales cuando la Argentina está llena de casos de impuestos que se crean una vez y quedan para siempre. Hace 20 años que se aplicó el impuesto al cheque y hoy sigue. Hace un año aplicamos, o el gobierno planteó la necesidad del impuesto a la emergencia, del impuesto al dólar, y hoy seguimos con ese impuesto. Entonces, me parece que todas esas discusiones de parches y de nuevos impuestos que llegan de una manera excepcional y se quedan para siempre, estamos más que con casos sobrados. Y doy un paso más adelante en algún punto. ¿Cómo se puede planificar en una Argentina como la que usted describe un presupuesto para el año que viene? ¿Cómo en realidad puede preverse cuáles son los pasos a seguir en la economía del país? Lo que tenemos que hacer en principio, como cuando vamos al médico, tenemos que tener claro un diagnóstico. Si nosotros le erramos el diagnóstico de lo que realmente nos pasa en Argentina, que no es solamente por culpa del COVID, obviamente que el COVID lo ha agravado, esta situación, pero son problemas estructurales. Si no discutimos el diagnóstico, más allá de diferencias y con discusiones entre oficialismo y oposición sensatas, no en un día en Olivo para una foto, discusiones reservadas con técnicos, con profesionales, y a partir de eso empezamos a buscar variables, empezamos a dar desde la oposición la colaboración, las críticas constructivas, y esos debates profundos, no vamos a salir. Entonces creo que le seguimos cerrando en lo que cada uno ve que hace falta en Argentina, y eso es complejo. Sí, Nico. Diputado, ¿qué clase de consensos se pueden llegar a alcanzar cuando en el diagnóstico ya sabemos cuáles son muchos de los principales problemas que arrastra la Argentina? Una legislación laboral antiquísima que espanta capitales, otra forma de espantar capitales que es que grabamos cualquier inversión directa, que no tenemos, más allá de, no podemos pretender tener una moneda fuerte cuando la moneda se devalúa permanentemente, no podemos aspirar a llenar las arcas del Banco Central porque de lo único que dependemos es si tuvimos sequía o una buena cosecha de soja. No entiendo cuál sería la política de Estado en común a fijar entre dos partidos o entre dos espacios políticos cuando esas cosas, unos creen algo y otros creen totalmente lo distinto. No hay un punto medio, porque no puede haber un punto medio en déficit fiscal o no. Yo creo que hay muchos discursos y muchos gritos, estamos viendo sobre todo últimamente, que han aparecido, sobre todo dentro del gobierno, pero creo también por abajo, en términos de lo que plantean algunos funcionarios, que no discrepan demasiado. Digo, claramente de 10 puntos no vamos a estar de acuerdo en los 10. Si estamos de acuerdo en 3, avancemos en los 3. Y yo creo que en 3 o en 5 puntos estamos de acuerdo en lo que hace falta hacer. Y creo que ahí está el fondo de la cuestión, que tampoco tiene que ver con que pensemos todo lo mismo, no tiene que ver con que estemos todos en el mismo espacio, pero creo que hay un margen para buscar el que tiene que tomar la iniciativa. Como nosotros quizás no tuvimos esa iniciativa tan profunda y no le dimos tanta constancia, pero hoy la tiene el gobierno. Los que han sido elegidos para gobernar es el gobierno, los que tienen que convocar seriamente a debates reservados, a debates largos, a muchas reuniones y mucha discusión es el gobierno. Ojalá que eso pase, vamos a seguir abonando a que eso pase con Emilio Monzó, con Rogelio Frigerio. Es nuestra forma de ver la política, es nuestro ejercicio de hacer política, es buscar esos consensos constantemente. Y ojalá que el gobierno, insisto, más allá de no estar de acuerdo, más allá de que nos genere mucha desilusión cuando vemos al presidente diciendo barbaridades o al jefe de gabinete diciendo pavadas con ejemplos que la verdad que no van al caso ni lo que haga el cargo de él, ni lo que esperan los argentinos de un jefe de gabinete, pero ojalá podamos salir de eso, que no quiere decir que estemos de acuerdo. Yo les quiero ganar, quiero armar una lista el año que viene y ganarles, y quiero que en 3 años volvamos a ser gobierno y que volvamos a hacer las cosas que quizás no pudimos hacer. Pero mientras tanto faltan 3 años y medio de este presidente que lo eligió la mayoría de los argentinos. Yo no lo elegí, pero la mayoría del pueblo lo eligió. Y quiero que le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Para que eso suceda hay que bajar las tensiones, hay que parar la pelota, que no, insisto, no significa que pensemos lo mismo, pero si hay puntos que estamos de acuerdo sobre el diagnóstico de lo que hace falta en Argentina, hay que seguir buscándolo. No vamos a dejar nosotros de plantear esa necesidad porque padecimos la grieta. Entonces, no hay forma que con la grieta te genere un éxito. Es el sinónimo del fracaso en las políticas públicas de la Argentina. Así que ojalá por el bien del país, deseo que el presidente deje de estar a los gritos acusando,
y lo mismo varios de sus funcionarios, como decía recién, y que pueda llamar al diálogo y que, más allá de las diferencias que tengamos, las coincidencias las podamos potenciar y buscar cómo salimos con políticas concretas ante esta situación. Si fuéramos Suecia, la verdad que yo me daría un changüí para que no suceda. Claro. Que no nos juntemos y bueno, nos juntaremos en otro momento. Pero hoy la verdad que la Argentina merita a que lo hagamos de una manera urgente. No es ya ni siquiera lo veo como una opción, lo veo como una obligación. Diputado, concretamente, Sí. mandaron un presupuesto con una inflación estimada en 27% y un déficit fiscal en 4,5%. No sé si tuvo tiempo de verlo, pero ¿coinciden con estas proyecciones? A ver, son proyecciones del gobierno y sí las vi, yo estoy en la comisión de presupuesto y obviamente que uno tiene que dar un plan de gobierno. Después obviamente tendremos cada uno variables en base a estudios y asesores económicos, pero también yo respeto porque así fuimos nosotros cuando pedíamos a la oposición que respetaran el plan de gobierno. Entonces yo me pongo en ese lugar, estoy dispuesto a hacer todas las críticas cuando vea el desarrollo del presupuesto y hacer críticas constructivas para mejorarlo, pero también respeto, como le pedíamos nosotros a la oposición, que respetaran el plan de gobierno del gobierno que fue electo por la sociedad, no por mí. Diputado, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches a ustedes, gracias. Por favor. Bueno, en algún punto planteando, en este caso García de Luca, un panorama político de la oposición en el que empiezan a abrirse diferentes discusiones. Siempre después cuando uno le pregunta directamente lo que dicen, bueno, son discusiones que se dan dentro del espacio, que también están fijando diferentes posiciones, pero no significa internas o divisiones dentro de lo que es la coalición de la oposición de Juntos por el Cambio. Y también muy firme, tratando de ir en contra de la nueva postura de Alberto Fernández, que deja un poco de lado la moderación y apunta más que nada a la polarización, a la grieta, hablando también de cómo se paran dentro de las elecciones del año que viene de medio término y en 3 años de las elecciones presidenciales, donde dicen que van a tratar de tener un armado en el que piensan volver a hacer gobierno. Entre todo esto que se empieza a dar, bueno, la discusión del presupuesto también, cuáles van a ser los panoramas que tiene la Argentina para discutirse. Entra en un principio el proyecto al Congreso de la Nación, pero no se conoce tanto la letra chica, lo que nos decía recién el diputado. Hay que evaluar bien cuáles son los puntos que tiene el proyecto para ver después qué se va a votar en el Congreso de la Nación. Todo esto lo vamos a explicar en el próximo bloque. Quédense. Cuídate, cuidémonos.